Buenos días a todos y a todas, que Dios les bendiga. Estamos en vivo, que todo se puede ver, no hay que retransmitir ni reiniciar los pequeños datos que se pueden observar. Vamos a orar, ya que estamos aquí, para pedir la dirección a Dios y seguir gozándonos con las bendiciones que Dios nos da. Oremos. Señor, gracias en esta mañana gloriosa a permitirnos reunirnos como iglesia. Señor, gracias por todas tus bendiciones, que somos nosotros para que usted se digne en bendecirnos de tantas maneras. Ayúdanos, límpianos, fortalézcanos. Reconocemos las múltiples iniquidades que hemos cometido delante de usted, pecados de múltiples maneras, por ignorancia, con conocimiento. Señor, ayúdanos, límpianos, que la sangre de Cristo sea la que nos limpie más y más, nos fortalezcas más y más. Señor, permítenos ser de bendición a través de tu palabra. Aquellos que están a la distancia, que puedan apercibirse y reconocer de que solamente en Cristo está la salvación eterna de los siglos, y que un día hemos de dar cuenta a usted. Ahora que vamos a abrir nuestros labios, oh Señor, para exponer tu palabra, que usted sea quien nos hable, quien nos inste a seguir bajo la senda que usted quiere, Señor, bajo la senda de la obediencia. Guárdenos de pecar contra usted, Señor, y ayúdenos a honrarte día a día, más y más, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Tuvimos una lectura en Éxodo, en el capítulo 13, y pudimos ver varias verdades acerca de lo que Dios le pedía a este pueblo. Dios les pedía que se abstuvieran de levadura al menos 7 días. Era mucho Dios pedirle a este pueblo de que se abstuvieran de comer panes sin levadura por al menos 7 días, ya que iban a tener una fiesta solemne. ¿A quién? Hermanos, Dios tuvo que sacarlos tan rápido para que ellos no tuvieran que preparar o hacer preparativos y en escondidas echarle levadura. Mire cómo Dios de una u otra manera cumple su palabra. 400 años atrás alguien había dicho: Dios ciertamente os visitará y haréis trasladar mis huesos a la tierra que Él os dará. Mire cómo Dios, a través del Espíritu Santo, habló a través de quién en ese momento. José sabía que el mundo no era su hogar, que Egipto no es tu hogar. Por más bonito que se vea Egipto, por más puerros que hayan, comida en abundancia, fiesta en abundancia, no es nuestro hogar, porque estas cosas son que perecederas, pero cuando usted y yo ponemos la vista en el Señor, estas cosas son eternas. Mire que iban a pasar generaciones por generaciones, y Dios sabía que los pequeñines iban a preguntar: papi, ¿pero por qué hacemos esta fiesta? Hijo, porque un día Dios nos sacó de Egipto y nos redimió, nos libertó, y usted tendrá que hacer eso cuando sea hombre y tenga su familia. No lo olvide, nunca olvide al Dios de nuestros padres, que es y puede ser tu Dios. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema la instrucción de Dios a Israel después de su partida. Quiero compartir alrededor de 6 instrucciones. La primera instrucción la vemos en los versos 1 y 2, donde Dios le dice a Moisés: los primogénitos me pertenecen. Y aquí en este punto, o en esta instrucción, dice: los primogénitos le pertenecen ¿a quién? Usted y yo. ¿A quién le pertenecemos? Por más que usted y yo le faltemos a Dios, pequemos contra Dios, seamos infieles contra Dios, hermanos, Dios permanece como fiel. Por más de que usted y yo no seamos íntegros, Dios permanece como en integridad, íntegro. Dios no falla. Si usted se fija, aquí vemos a un Israel como en un primer amor, y pudiéramos asumir que ellos en esa fiesta hicieron lo que Dios les dijo: utilizar panes sin. Pero más adelante vamos a ver que ese mismo pueblo que Dios lo sacó, murmura a Dios, murmura a Moisés, y se jacta de decir
de que en Egipto él estaba mejor. Pero estamos aquí en el capítulo 13 todavía. Los versos 1 y 2 nos dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué pasaría? Todo el que naciera de la vaca, de cualquier animal, de la sierva más humilde, de la familia más adinerada o clase media, si era macho, ¿qué pasaría? Era dedicado a Dios. Y recuerde que Dios elegía cuál iba a ser el primogénito. Si eran mellizos los que salían, el que sale primero es el primero. Pero Dios podía elegir el segundo, así en cuanto a los animales. Explicamos inmediatamente. Claramente la idea era que todo primogénito debía de ser ¿qué? Consagrado a Dios. Ya fuera de hombres o de qué. El primogénito entonces le pertenecía. Entonces tú y yo, ¿a quién le pertenecemos, hermanos? A Egipto, al mundo, a Dios. Aunque no nos portemos así, agrademos más al mundo, en esencia somos de Dios. Dios se preocupa por nosotros. La palabra consagrar aquí podría significar sacrificio o simplemente considerar como pertenencia a Dios. Se pueden encontrar ejemplos de ambos significados en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, y están ahí. No es que los demás estuvieran exentos, sino que los primogénitos eran como el día de reposo y las primeras mazorcas de maíz, un compromiso de la dedicación de toda la nación. Recuerde que más adelante Dios les exige que ofreciesen ¿qué? Ofrendas. Podía ser un palomino, podía ser ofrendas de ¿qué? Podía ser ¿qué más ofrendas? De frutos. Recuerde el caso allí en Génesis 4, cuando Dios le pide a 2 hombres, usted lo puede llamar muchachos o lo que usted crea, que mostraran o ofrecieran una ofrenda a Dios. Y usted sabe que las 2 ofrendas no estaban malas. Aunque no había una exigencia por escrito, sí había una exigencia ¿qué? Oral. El padre de esos muchachos asumimos que le había dicho cómo debía de ofrecerse a Dios. Uno obedeció y el otro ¿qué hizo? No obedeció. Usted sabe de cuál se agradó Dios. El texto no dice que no le gustó, sino que Dios se agradó de una. Un poco más nos dice aquí. Vemos la expresión al final del verso 2. Mío es. Hay como un cántico que lo dice eso, ¿no? Bueno, aquí mío es primero, porque Israel fue el primogénito de Dios. Recuerde que Faraón decía que él tenía un primogénito. Ese era el quien le iba a suceder, iba a ser el siguiente rey. Bueno, Dios le había dicho a Faraón: yo también tengo un primogénito, pero es todo mi pueblo. Yo no te estoy pidiendo que me sueltes uno, yo te estoy diciendo que me liberes a todos. Y lamentablemente te voy a herir con lo que más, dice en Éxodo 4:22. Esta práctica honraba ese hecho. Segundo, porque se pensaba que el primogénito era el mejor y siempre se le daba lo mejor, o siempre le debemos de dar lo mejor ¿a quién? Hágalo así, hermano. Si vamos a venir al templo, vengamos temprano. Si vamos a evangelizar, vengamos temprano. Si vamos a hablarle a alguien del Señor, hagámoslo con diligencia, temprano. Esto era un recordatorio, como un recordatorio para todas las generaciones, cuando Dios redimió a Israel. ¿De dónde? De Egipto. Israel había salvado se había salvado mediante la destrucción del primogénito de Egipto, y ahora se les exigía que dedicaran su propio primogénito como un recordatorio constante de su liberación. Recuerde que Faraón no obedeció a ello, no quiso soltar o liberar a su primogénito. Dios les está enseñando: ustedes tienen que dedicármelo a mí. Y recuerden algo, lo que yo hice con aquel que no quiso liberarlos a ustedes, liberar al primogénito.
Ellos estaban bien frescos de que Dios era exigente ¿con quién? Con lo de Él. Hablaba con alguien, y tengo que hablar con alguien más, Dios me ha puesto eso en el corazón, de que, hermanos, si tú no te quieres a ti mismo, amén, pero cuida el testimonio, cuida el talento, cuida el don que Dios ha puesto en ti. Algo paradójico, ¿no? Porque a veces nosotros nos descuidamos mucho. Pero si usted tiene un talento, hermano, un don que Dios ha puesto en usted, cuide eso. Espero que puedan entenderme. En la siguiente instrucción vemos aquí, los versos 3 hasta el verso 7, la fiesta de los panes sin levadura. Los versos 3 hasta el verso 7, vamos a leerlo. Dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes, 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Hermanos, Dios quería que ellos se abstuvieran, hermanos, pudiéramos decir, hasta de pecar con el mismo Dios. Recuerde que la levadura es símbolo y sinónimo ¿de qué? Del pecado en nuestras vidas. Recuerde que Dios, ellos dicen que Dios le había dicho a sus padres, a sus ancestros, ¿no? ¿A qué padres Dios le había prometido esa tierra en primera instancia? Que los vimos en Génesis capítulo 12. ¿A quién? Dios le había dicho a Abraham que ellos no todo el tiempo iban a estar así como extranjeros, en el sentido de no tener una tierra, sino que iban a tener una ciudadanía propia. 400 años ya se cumplen y Dios está próximo a darle esa tierra. Pero lamentablemente veremos en los demás capítulos que ellos no creerán a esa promesa y por eso no entrarán a gozar en esa promesa. Hemos dicho de múltiples maneras que Dios no nos va a conceder nada de lo que nosotros no creemos. Dios no hará una obra en nuestras vidas que tú y yo no la creamos. Hermano, si usted cree que usted no tiene nada hoy, ¿no? Pero tenemos que salir todo en una semana. Y decimos, no tenemos ahora, las arcas están vacías. Hay mucho problema, mucha necesidad. No podremos tener algo tan hermoso como esto, porque hay mucha necesidad. No podremos tener pequeñas cosas. Jamás la vamos a tener. Pero si usted confía en Dios y le ora a Dios, Dios le ha de contestar. Dios no contesta siempre. Pero no nos pongamos guapos cuando Dios no nos contesta, porque Él sí contesta. La diferencia entre Dios y nosotros es que Él dice sí o no. Porque lo que de más es o lo que de más procede no es bueno. Explicamos. ¿Cuántos días ellos se tenían que abstener de comer pan sin leudar? Vamos a hablar de la pureza. Dios quería que en esa fiesta, que en esa celebración estuviesen puros para Dios. Aquí dice la pureza de la fiesta de los panes sin levadura le siguió a la liberación por sangre de la Pascua. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a ellos cuando el ángel o el heridor o el ángel de la muerte y Dios mismo iba a pasar por las casas? ¿Qué tenían ellos que hacer? Que pintar los postes y los dinteles. ¿Con qué? ¿Con pintura? Sangre, hermanos. Cuando el primer hombre y la primera mujer cayeron y se vistieron con hojas, ¿qué Dios sacrificó para vestirlos? Sacrificio. Los vistió con pieles. Las hojas no tienen piel. Las hojas son hojas. Repito, la pureza de la fiesta de los panes sin levadura le siguió a la liberación por sangre de la Pascua. Eso ilustra el principio de que solo podemos andar en pureza ante el Señor después de la liberación por la sangre ¿de quién?
de Cristo en la cruz. Hemos dicho que la misma sangre que limpia, perdona al pecador, es la misma sangre que nos perdona de nuestros pecados como creyentes. ¿Cuánto efecto tiene la sangre de Cristo? Al mismo tiempo, los días de los panes sin levadura no se llevaban a cabo sin júbilo. El tiempo empezaba y terminaba con una fiesta. El andar en pureza ante el Señor es una vida llena de ¿qué, hermanos? De gozo. No sé si usted lo experimenta, pero usted y yo sabemos que cuando andamos en la carne y andamos mal con Dios, las cosas no nos salen bien. Y si nos salen bien, nos estamos engañando. Porque usted sabe que cuando éramos pequeños y faltábamos a nuestros padres, ¿qué hacían nuestros padres? Nos corregían. Y a veces usted y yo éramos conscientes de hasta pensar, no sé si lo pensaban, wow, hice esto mal, papi y mami me van a castigar, ¿qué cosa? Y eso como que le ayudaba a usted a repensar y decir, no debería volverlo a hacer. Mayormente cuando nos perdonaban. El tiempo empezaba y terminaba ¿con qué? Con una fiesta. Repito, el andar en pureza ante el Señor es una vida de gozo, pero que quiere que, hermanos, en nosotros, diligencia, esfuerzo y disciplina. Recuerde que en este camino no somos fuertes. Si usted sabe que se debe de quedar en su casa, mejor orando, mejor leyendo la Biblia, mejor tranquilo, meditando, no se vaya a un lugar donde usted sabe que va a pecar. No se vaya, para que después no se lamente. No es obligado. Obligado es servir a Dios para nuestro bien. En el siguiente, o la siguiente instrucción vemos, Dios les pide a los padres recordarle a sus hijos por qué hacían esas cosas. No era algo simple y llanamente por hacerlo. Los versos 8 hasta el verso 10 dice la Escritura: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Estaba fresco todo lo que Dios había hecho en este pueblo. Y ellos se los están pasando de primera mano también a esos pequeñines cuando preguntaran. Esto nos enseña que Dios quería que la liberación de Egipto estuviera constantemente a la mano y delante de sus ojos. Fue algo, no fue que me lo contaron, fue que yo lo viví. Hubo una mortandad. Yo escuché el clamor de mis vecinos cuando clamaban por sus primogénitos que habían muerto. No solo los humanos gritaban, sino ¿quiénes más? Los animales. Y pudiéramos asumir que el padre le decía a su hijo, y en nuestra tierra ni un perro ladró, ni un animal de los nuestros ladró, gritó. Los judíos usaron este pasaje junto con Deuteronomio 6, 4 a 9 y 11, 3 a 21 para instituir la práctica del uso de las filacterias. ¿Qué eran las filacterias? Pequeñas cajas que contienen pergamino con escrituras escritas, sostenidas en la frente, en la mano, con correas de cuero. Más tarde, ¿quién les reprochó tal vez tanta espiritualidad en los fariseos y en los escribas? El Señor Jesucristo. Dios no quiere, hermanos, que solamente tú y yo llevemos la Biblia debajo del brazo, en la mano, sino que la llevemos ¿dónde? En el corazón, hermanos. Podemos andar por ahí y quitarnos nuestras Biblias y quemarlas y romperlas en 1000 pedazos, pero tu creencia en el Señor jamás podrá ¿qué? Miren que pueden acabar con tu cuerpo, pero tu alma la tocarán. Ese conocimiento se va. Más tarde, repito, Jesús condenó el abuso del uso de las filacterias. ¿Entre quiénes? Los fariseos. Estos hacían sus cajas de filacterias grandes y ostentosas como una exhibición de supuesta mayor espiritualidad. Pero en sus corazones, ¿cómo estaban sus corazones? Como sepulcros blanqueados. Algo como paradójico. Algo blanco es algo que se debiera de ver bien, pero en un sepulcro blanqueado no es algo bonito.
sino vaya al cementerio. Aunque usted no perciba ni huela mal el entorno, usted sabe que está en el peor de los lugares, sí o sí. Así estaba el corazón de los fariseos. Lo puede comprobar en Mateo 23, en el verso 5. Una nota nos dice, en los últimos tiempos, y yo creo que ya estamos en los últimos tiempos, como bien decía el apóstol Pablo, habrá una imitación satánica de esta práctica cuando el número del anticristo se aplicará en la mano o en la frente de todos los que lo acepten. ¿Qué se pondrán en la mano o en la frente, hermanos? Entiéndanse, para la gran tribulación. El sello y su número lo dice la Biblia. Apocalipsis 13, 16 lo aclara. Dios quería, hermanos, más que ellos hicieran, construyeran una ley de que poniéndose cajitas con citas de la Biblia en los pies, en las manos, la tuvieran en su boca, en su corazón. Esto muestra que Dios no ordenó que se ataran cajas literales a las manos o a la frente. ¿Por qué? Porque tomarlo de esta manera significaría que también debe de haber una caja y una fictalería. ¿Y ponerla dónde? En la boca. Si ellos inventaron que podían ponérsela en la cabeza, en los pies, en las manos, debían de tener una caja en la boca, porque ahí lo dice al final, para que la ley de Jehová esté ¿dónde? En tu boca. Si el lenguaje aquí es figurado, ellos lo llevan a literal, tienen que hacerlo todo literal entonces, ¿sí o sí? Espero que me entiendan, si no tengo que seguir a la siguiente instrucción. Esta nos dice cómo y por qué dar el primogénito al Señor. Los versos 11 hasta el verso 16, se lo vamos a explicar, tuvimos la lectura. La ley de dedicar el primogénito a Dios, visto en Éxodo 13, 1 y 2, solo entraría en vigencia cuando estuvieran en la tierra ¿qué? Prometida. Para entonces la necesidad de un recordatorio de la obra de liberación de Egipto sería aún más necesaria. Ellos jamás debían olvidar lo que Dios había hecho ¿dónde? En Egipto. Tú y yo jamás debemos olvidar la obra que Cristo ha hecho ¿en qué? En nuestras vidas. Y también jamás debemos olvidar quiénes éramos. Si el primogénito era inaceptable para sacrificio, si era un animal inmundo o un humano, entiéndase con un defecto, se ofrecía un sustituto para redimir al primogénito de Dios. Si el primogénito era un animal, el sustituto era un animal ¿qué? Limpio. Si el primogénito era humano, entonces se ubicaba una ofrenda, ya sea en metales de aquel tiempo. En este tiempo, usted ya sabe lo que puede ser para Dios. Aquí la palabra apartar traduce hacerlos pasar, es decir, por fuego. Tenía que ser entregado ¿a quién? A Dios. Es el primer momento donde Dios le dice que se haga un sacrificio ahí. No se le pidió allá en Génesis a un tal Isaac que fuese sacrificado por su padre. Y fue sacrificado. En el corazón Abraham lo sacrificó, pero Dios le devolvió en alusión a la resurrección de entre los muertos. Usted me dice, ¿cómo es eso? Vaya allá a Hebreos, donde Abraham entendió que existía un Cristo Salvador, un Cordero y una resurrección de entre los muertos. Estudiamos Hebreos en su momento. Si tenemos que volverlo a estudiar, me avisan, ¿no? Pero hay muchas series por delante. Mire que hemos dicho en otras ocasiones que para todo lo que hay de Dios en cuanto a presentarlo, a dedicarlo, etcétera, el maligno siempre quiere hacer una imitación. Voy a citar un hecho de la Escritura, espero que lo recuerden. Dice aquí: esta es la siniestra frase que se usa, aunque en sentido negativo, de lo que hizo un rey con su hijo, visto en 2 de Reyes 16:3, de un tal Acaz.
sacrificando a su propio hijo a un dios de nombre como Moloch. Y usted sabe lo que son los dioses falsos. ¿Y qué hay detrás de esos dioses falsos? ¿O quién está detrás de todo eso? Sigue diciendo aquí, esta práctica de dedicar el primogénito a Dios sería un recordatorio a través del ritual de la gran obra de Dios y su gran poder con Israel. ¿No había prometido a Dios que los iba a sacar con mano? Tu mano y mi mano son manos débiles y a veces lo olvidamos. Pero si clamamos al Todopoderoso, hermanos, no hay nada que no podamos conseguir. Nada. ¿Por qué? Porque hay una regla en Lucas que habla, porque para Dios no hay nada imposible. Alguien lo preguntó eso. ¿Y cómo se hará esto si aún no he conocido varón? Después entendió por el mismo Espíritu Santo, nada. Alguien le contesta, hay imposible para Dios. Solamente crea y tenga fe en Dios. ¿No levantó Dios de entre los muertos a personas 4 días? Seguimos con la siguiente instrucción. Esta nos dice, Dios los conduce por un camino inesperado, el camino del desierto. Esto me enseña que habían varias rutas o alguna otra ruta donde era más rápido llegar. Dios no quiso que se fueran por donde les era más fácil, sino por donde Dios quería que fueran. Verso 17, verso 18 nos dice la Escritura, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Hermanos, Dios sabía que el pueblo de Israel no era su fuerte el ser guerreros, no era su fuerte o no tenían experiencia en guerra. Él entendía que estos cobardes, de que vieran un problema de guerra, podían ¿qué? Desvanecerse, devolverse a Egipto. Y usted pudiera hasta refutarme lo que acabo de decir. Porque más adelante los benjamitas se pelean con sus propios hermanos y se arman unas guerras entre hermanos que eso, como dicen, da miedo. Recuerde lo que pasa un levita y su concubina cuando en un momento ella desiste de él, no amarlo, se va para la casa de su padre. Hemos hablado de ese mensaje aquí. Él decide por el amor que le lleva a ella buscar su mujer. Y usted sabe lo que pasa con ella, ¿no? Acaban con ella. Y eso crea una guerra sin igual entre esas naciones a punto tal de que se dividen, unos al norte y otros a Judá, ¿no? Pero seguimos aquí con esta instrucción, verso 17, verso 18. Habíamos dicho que Dios los iba a guiar por camino, no el que estaba cerca, sino el que Él quería que fueran. ¿Qué ruta era esta? Bueno, la ruta costera era llamada, o es llamada la Vía Maris, conocida como el Camino del Mar. Era el camino más corto y más común para ir de Egipto a Canaán, a la tierra prometida, hacia donde ellos se dirigían. Sin embargo, también era el camino donde estaban los puestos militares de Egipto. Dios sabía que el pueblo de Israel no estaba preparado para enfrentarse a esto. El texto nos dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios, salvaguardándolos, cuidándolos, entendía el corazón de los egipcios cómo eran. No le hicieron muchísimo lío a ellos ya, para dejarlos salir. Y cuando trabajaban con ellos no le pusieron cargas más difíciles. No había cambiado el corazón. El corazón de los mundanos jamás cambia. Solo Dios puede cambiar el corazón. De hecho, usted y yo sabemos que Jeremías nos enseña que el corazón nuestro no es bueno. ¿Qué es el corazón nuestro según Jeremías? 17:8, que habla que perverso ante todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conoce nada más? Hermanos, tú y yo no sabemos el mal que hay en nuestro ser. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo es eso, hermano? Y no somos convertidos, no somos creyentes. Siendo creyente, Pedro desenvainó la espada y le cortó la oreja a un soldado, ¿no? Y hay muchos ejemplos de creyentes que faltaron a Dios
Pero sigamos aquí. Sin embargo, también era el camino donde estaban los puestos militares de Egipto, y Dios sabía que el pueblo de Israel no estaba preparado para enfrentarse ¿a qué? A ello. Así que los condujo por un camino diferente. Habría sido fácil para los israelitas pensar que la vía Maris era el camino a seguir. Tenía carreteras buenas y fáciles, la distancia más corta era una ruta comercial para comprar comida y agua. Pero los peligros del camino eran demasiado grandes, aunque no podían verlos. Hermanos, con el simple hecho de Dios cuidarnos, quiere decir que muchas cosas nos atacan, sí o sí, aunque usted y yo no las veamos. Aunque sean cosas literales que están de aquel lado, usted no sabe qué está pensando el de aquel lado. Y Dios trabaja con eso, cuidándonos, deteniéndonos, etcétera, para no vernos caer. Quiere decir que Dios se anticipa ante peligros que tú y yo no podemos ver. De la misma manera, Dios nunca permitirá que enfrentemos más de lo que somos capaces de soportar. Quiere decir, hermanos, que no importa la prueba que venga a nuestras vidas, si tú y yo clamamos a Dios, resistimos un poquito, vamos a vencer. Porque si Dios no nos da ninguna carga que no podamos sobrellevar, quiere decir que la carga la podemos sobrellevar. Todo el que está aquí, y voy a decir todos, podemos cargar una silla, pero no todos pueden cargar este púlpito. ¿Se entiende la idea? Entonces cada cual lleva su carga. Recuerde lo que dice 1 Corintios 10:13. Él sabe lo que podemos manejar. Él eligió cuidadosamente su camino para salir de Egipto, no el más cercano, sino el más seguro. Recuerde que Dios no nos tienta más de lo que podemos, sino que así Él ordena el asunto, que los males no estén preparados para nosotros hasta que nosotros lo estemos para ellos. Usted pudiera decirme, sí, pero en la misma Biblia muchos hombres cayeron. ¿Y por qué cayeron? Pudiéramos citar a Sansón. ¿Por qué cayó Sansón? ¿Quién me dice? Una sola palabra lo dice. Ok, esa fue el mal, pudiéramos decir, la prueba como tal, pero ¿por qué él cayó? No con lo que él cayó. Diga. Es todo, hermanos. Hermanos, estaba profetizado, hermanos, que este hombre era nazareo, dedicado a Dios desde su nacimiento. Un nazareo no podía tener contacto con mujeres impías. Ese nazareo sí podía tener una mujer, pero del pueblo de Dios. ¿Tiene la idea? No porque somos débiles, o no porque era débil, él cayó, porque tú y yo no somos fuertes. La debilidad estará ahí, por eso está Dios ahí. Si fuéramos fuertes, no necesitáramos a Dios. Y aunque nos creamos fuertes, tenemos que depender de Dios para que nos revista más. Eso es lo que yo entiendo y pienso, hermanos. Hay personas que tienen un alto concepto de nosotros, y quizás así pueda ser, pero cada cual sabe lo que tiene y sabe lo que es. ¿Toma la idea? Usted a veces visto como alguien bien fuerte, de muchas fortalezas, de mucha bendición, pero en su ser sabe todas las debilidades que usted y yo tenemos. Se puede ver a toda la nación redimida y consagrada bajo el liderazgo y gobierno de Dios. Ellos debían de ir, según el verso 18, por el camino del desierto del Mar Rojo. El Mar Rojo, muy mencionado, ¿no? Por primera vez es mencionado aquí. Cabe señalar que no es la enorme extensión del Mar Rojo como tal, sino unas 100 millas de ancho. Tenía, sino más bien el dedo occidental del Mar Rojo, que se extiende hasta las áreas fronterizas de Egipto, el actual Golfo de Suez. En los versos 19 vemos la promesa hecha a José es cumplida. La promesa que José habló,
se cumplió. Verso 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios, me gusta esta frase, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. En un gran acto de fe, José pidió que sus huesos tomados de Egipto, visto en Génesis 50, verso 25, e hizo esto porque sabía que, hermanos, sabía de que Egipto no era su hogar, no era su lugar de descanso final, sino que Dios tenía que para él y para su pueblo una tierra prometida, hermanos. Génesis 50, 25 y 26 dice específicamente que José nunca fue ¿qué? Enterrado. Usted se imagina si esos huesos se hubiesen enterrado y hubiesen pasado 450 años, hubieran encontrado la tierra, por lo menos el pedazo. Tal vez sí, tal vez no. Pero esos huesos fueron cuidadosamente guardados. Ustedes saben alusión a qué. Su ataúd permaneció sobre el suelo durante los 400 años aproximadamente, hasta que fue llevado de regreso ¿hacia dónde? La ciudad prometida, la tierra prometida, Canaán. Fue testigo silencioso durante todos esos años de que Israel iba ¿a qué? A regresar. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Justo como Dios lo había ¿qué? Prometido. Ahora, la promesa, ¿qué estaba pasando con ella? Se cumpliría. Se estaba cumpliendo en tiempo real. Los versos 20 hasta el verso 22, vemos la última instrucción. Nos dice, Israel es guiado por una nube en el día y por fuego en la noche. Muchos estudiosos creen que eran dos nubes. Otros dicen que era una sola, una hacía la función en el día y la otra hacía la función en la noche. El asunto es que Dios los guiaba. No hay que mortificarse por eso. Yo tengo mi propia lectura, por así decirlo. Pero leamos aquí, estamos en la explicación. Aquí Dios mostró su presencia a Israel de una manera dramática al darles, ¿qué? A ellos, seguridad constante, con una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Ahí lo dice, si eran dos o era una. La columna de nube de día y de fuego de noche también estaba allí como un sol y escudo. Si usted ha leído el Salmo, o en su momento puede leer el 105, verso 39, encontrará que la palabra de Dios dice allí, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. O como dice el 84:11 de los Salmos, porque sol y escudo es ¿quién? Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no se quitará el bien a los que andan en integridad. Hermoso verso, ¿no? Es como una promesa. El verso o los versos hablan de un lugar llamado Etán y acamparon en Etán. Actualmente se desconoce esa ubicación. Según un estudioso, en cuanto a una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Según un estudioso, la antigua palabra hebrea para columna literalmente significa algo puesto de pie. Probablemente era más como una columna que como un pilar. Era tan glorioso que otros creen que era, bueno, Dios estaba guiándolos, y si Dios los estaba guiando, estaba ¿qué de ahí? La Shekinah de Dios para alumbrarles. Dios mismo les alumbraba. Era la Shekinah o morada divina, y era la prueba continua de la presencia y protección ¿de quién? De Dios. ¿Es un lugar cómodo, seguro el desierto? Aún en la actualidad. Ustedes saben las víboras, por así decirlo, que aparecen allí. No aparecen cosas buenas allí. Usted no va a encontrar un animal de carga que lo guíe, etcétera, etcétera. Usted va a encontrar muchas situaciones difíciles. Así es el mundo, el transitar en el mundo. Aunque usted lo vea hermoso, no lo es.
Algo que llama mucho la atención para terminar, lo dice el verso 22, que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora mismo allí hay un sol bien hermoso, ¿no? Pero más hermoso podría ser que cuando salgamos esté seminublado y podamos llegar a nuestros hogares menos acalorados. Para estos israelitas, quizás en el día no era tan difícil, pero la noche el frío es más molestoso. ¿Y qué era lo que les alumbraba en la noche? El fuego, hermano, la Shekinah de Dios. Eso les ayudaba y los abrigaba para poder seguir adelante. Israel podía obtener una gran seguridad de esta evidencia visible de la presencia de Dios. Sin embargo, hubo muchas ocasiones después de esto en las que parecieron dudar, rebelarse y actuar como si Dios estuviera lejos de ellos. No se portaron así ellos, más adelante. Andando Dios con ellos, liberándolo Dios, matando a sus enemigos y después dudar de toda esa gran obra, echarla por el suelo y criticar a Dios. Decir que ellos vivían mejor allí, que iban a morir en el desierto. Bueno, esa promesa se le cumplió a todos los que no creyeron. La aplicación para terminar nos dice: cuidemos la presencia de Dios en nuestras vidas y no seamos cual Israel, que teniéndolo todo, ¿qué hicieron? Despreciaron tal presencia en gran parte de su peregrinar. Cuidemos la presencia de Dios en nuestras vidas, que ese Dios que castigó a Israel no está exento de también hacer lo mismo con su pueblo, la iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos.